agua potable, planta eléctrica, servicio telefónico. Lo que ahora casi no tenemos, pero que ya teníamos aquí en Santa Marta a finales del siglo XIX. En esa época, cuando también empezó por aquí en la sierra esta historia del aroma del café. Soy Carlos Flores Urbina, biólogo, samario, un man nacido a orillas del Mar Caribe y a los pies de la majestuosa Sierra Nevada de Santa Marta. Les estoy hablando desde Holanda. Bienvenidos a mi podcast del Caribe y otros tulipanes. Episodio 18. El aroma del café. Eva Fly y Orlando Fly eran dos gringos que llegaron a estas tierras casi que por casualidad. Eva era una peladita que había crecido en una finca en Ohio, Estados Unidos, muy echada para adelante y con estudios básicos de enfermería. Por su parte, Orlando, que era un toro de tipo grande, desde pelado con tremendo estado físico que se ganó trabajando duro en la finca de sus papás en el estado de Maine, también en Estados Unidos. Estudió ingeniería eléctrica y apenas se graduó empezó a trabajar como electricista general de la empresa de teléfonos y electricidad de la ciudad de Cincinnati. Conoció a Eva cuando fue a arreglar un problema eléctrico que había en la casa de la familia de ella. Y ahí quedaron flechados los dos apenas se vieron. Mejor dicho, hicieron cortocircuito. Ella tenía 17 años y él 28. Al poquito tiempo se casaron y en 1890 nació su primer hijo. Como Orlando era un tipo bien pilas, full trabajador, la empresa le ofreció que se fuera para Barranquilla a montar allí una primera oficinita de la compañía con la idea de pasar después a Ecuador y así ir creciendo en Latinoamérica. Ante semejante oferta, Eva y Orlando saltaron de alegría, aunque seguramente no sabían cómo es que era la vaina por estos lados, con otra cultura, otro idioma, otras costumbres. Ellos habían recibido unas clasecitas de español en el colegio gringo y pensaban que al menos así podrían empezar por aquí una nueva vida. Hicieron maletas, se despidieron de la familia y arrancaron. Bueno, Orlando se vino primero, tomó el barco de vapor en Baltimore y llegó al puerto de Puerto Colombia a finales de 1890. Lo primero que tenía que hacer era montar un sistema telefónico para Barranquilla, trayendo desde los Estados Unidos los cables, los teléfonos y todo lo que fuera necesario. Y a comienzos de 1892 ya estaba listo el primer sistema telefónico barranquillero. Sencillo, pero sistema telefónico al fin y al cabo. Pero el man no estaba muy contento. Extrañaba mucho a Eva y a su pelao, así que renunció y se regresó a los Estados Unidos. Pero nada, la compañía no le aceptó la renuncia, sino todo lo contrario, le aumentaron el sueldo y le ofrecieron que se fuera, ahora sí, con Eva y con el hijo, no para Barranquilla, sino al otro lado del río Magdalena, a un pueblito de calles polvorientas a orillas del Caribe, donde vivían menos de 10,000 personas y desde hacía un par de años, otra compañía gringa estaba exportando guineo hacia los Estados Unidos y hacia Europa. Se referían entonces a Santa Marta. Los Fly aceptaron y cuando ya tenían todo listo para arrancar, ¡chas!
Eva quedó embarazada del segundo pelado, así que a Orlando le tocó viajar solo otra vez. Llegó a Puerto Colombia y de ahí cogió el tren hasta Barranquilla y de un barquito a vapor que cruzó el río Magdalena y se metió por el Caño Clarín hasta llegar a Pueblo Viejo. De ahí se fue en mula o en burro, no sé, hasta Ciénaga y después hasta Santa Marta. En ese entonces, aunque existía la línea del tren de la compañía bananera, no había servicio de pasajeros, solo era carga, así que el man le tocó seguir en su burrito por toda la costa hasta Santa Marta. Tronco de viaje caluroso debió ser ese. Una vez instalado en Santa Marta, Orlando, que era bien aventurero, en su tiempo libre se la pasaba caminando y cazando por los alrededores de Santa Marta, por los cerros del Siruma, de las Tres Cruces, de Taganga y por el humedal o pantano del barrio San Pablo, ese que desecaron para construir la mole esa del club de suboficiales del ejército. En esas jornadas de caminatas, el man descubrió las particularidades y delicias del trópico. Las picadas de mosquitos y jejenes, el calor asfixiante, los cadillos, las espinas de los cactus gigantes, y empezó a familiarizarse con la vegetación y con la fauna local, los calabazos, los trupillos, los algodones de leche, y las iguanas, las boas, las mapanás, las corales y otras culebras que por aquí abundaban en esos cerros. Poco a poco el man fue metiéndose cada vez más en las montañas de la Sierra Nevada, subía por las cuencas de las quebradas y los ríos, y así fue encontrándose con sitios bien bonitos, de selva virgen, con árboles gigantes como el caracolí, el higuerón, las ceibas, y mucha vegetación colgante como los helechos, los musgos, las lianas o los bejucos. En ese tiempo también descubrió los aguacates de la sierra y me imagino que a partir de ahí quedó enamorado de esa montaña majestuosa, como me pasó a mí desde el día que nací. En cuanto al trabajo, Orlando había llegado aquí a hacer una evaluación de posibilidades para montar un sistema de electrificación para Santa Marta. Así que después de haber estudiado la vaina y habiendo recorrido los alrededores, el man se reunió con el gobernador y le propuso el montaje de una planta hidroeléctrica. El gobernador de una dijo que sí, y Orlando enseguida arrancó a hacer los estudios y diseños definitivos, evaluando qué río le serviría más para montar la planta y cómo montar toda la cosa. Recorrió el Gaira, el Piedras y el Manzanares de pe a pa y al final encontró un sitio ideal, una cascada cerca de Bonda en el río Manzanares. No lo van a creer, pero en ese año 1892, ese señor, con muchos trabajadores de aquí de la región, reunió materiales, importó maquinaria, la turbina Pelton y hasta mandó a hacer los postes de madera con árboles de los bosques cercanos. Construyó la hidroeléctrica y le puso luz a Santa Marta. 1892. Y de ñapa construyó el primer puente de Bonda sobre el Manzanares para poder pasar toda la carga hacia el sitio de la obra. Pero eso no fue todo. Aprovechando toda la infraestructura que estaba construyendo para la hidroeléctrica, ese mismo año, 1892, instaló un acueducto que empezó a suministrarle agua potable a Santa Marta. Y como si no tuviera más nada que hacer, Orlando montó un sistema telefónico sencillísimo para unas cuantas casas, pero teléfono al fin y al cabo. Mejor dicho, de un pueblito polvoriento y pobre, ese man nos convirtió en una metrópolis con todos los servicios públicos. Y con un socio de aquí, montó una planta de hielo, ya como negocio particular, claro está.
El man vio que aquí lo que tenía era futuro. En el libro Vista Nieve del señor Melbourne Carricker, nieto de Orlando y de Eva, y sobre el cual me he basado para desarrollar todo este episodio, el autor sugiere lo que debieron sentir los habitantes de Santa Marta al pasar de alumbrarse con velas o lámparas olorosas de querosene a ver brillar la luz en un globo de vidrio, o lo que nosotros llamamos el foco. ¿Ah? Mientras que Orlando caminaba a las cuencas de los ríos de la sierra buscando el sitio perfecto para la planta hidroeléctrica, encontró unas maticas con pepitas rojas que le parecieron que podrían ser cafetos, aunque le parecía extraño encontrar café ahí en medio de la selva. Le mandó entonces unas muestras de esos granos maduros a un amigo en Nueva York que trabajaba en el mundo del café. Ese amigo le contestó al poco tiempo por telégrafo, diciéndole: ese café, así textualmente, es uno de los de mejor calidad en el mundo y quiero unos miles de sacos cada año. Joda, esa respuesta puso a pensar a Orlando. Él, al fin y al cabo, venía de una familia de agricultores y la idea de convertirse en caficultor no le molestaba ni cinco. Así que se puso a estudiar ese mundo del café. Aprendió, por ejemplo, que en Colombia se cultivaba y exportaba café desde 1840 con cultivos en los Santanderes. De hecho, esas matas de café que el man encontró en la sierra eran rezagos de cultivos de más de 30, 40 años de edad. Siguió estudiando el café, averiguó sobre las condiciones ideales para su cultivo, el clima, el hábitat, los suelos. Se metió a estudiar bien todo el cuento de la comercialización, los precios, las exportaciones, mejor dicho, se volvió un experto. Y al final, después de hablarlo mucho con Eva, se decidió. Renunció a la compañía de electricidad y empezó entonces su nueva vida de cafetero. A mitad del año 1893, por fin llegaron Eva y los dos pelados a Santa Marta, que se llamaban Harry y Carmen, a la que le decían Carmelita. Tú sabes, aquí a todo el mundo le van poniendo enseguida, le van acomodando el nombre, entonces Carmelita. Todos se fueron a vivir a Bonda. Y Eva, que era otra exploradora de nacimiento, cuando no estaba haciendo las tareas de la casa, se iba a recorrer los alrededores. Y fue allí en donde tuvo el primer contacto con la cultura tairona. Quedó fascinada con las piedras de Donama y con las terrazas y muros en piedra que iba encontrando bajo la selva. La vaina del café no fue tan sencilla ni de un día para otro. Primero probaron por los lados de Calabazo, por allá una finca que compraron, y nada, no les resultó el cultivo. Después por los lados de Cacagualito, entre Bonda y Cuesta Rodríguez, tampoco les resultó la vaina. Los cafetos no crecían bien, o la sequía era muy dura, o las lluvias arrasaban con todo. Siempre había un problema. Viendo que la vaina no iba a ser tan sencilla, Orlando entonces decidió ponerse a trabajar para el dueño de la hacienda cafetera El Recuerdo, que era un inglés de apellido Marshall, y también trabajó en la finca La Victoria de William Crane. Mientras hacía esos trabajitos en las dos fincas y aprendía más sobre el café, aprovechó para empezar unos semilleros en donde llegó a producir 50,000 retoños. Y la idea que tenía era trasplantarlos pronto para su finca, cuando la comprara ya definitivamente. Para no alargar la vaina, Orlando encontró un terreno que cumplía con todos los requisitos que él creía que serían la fórmula para el éxito cafetero. Era un pedazo de tierra entre los 1,200 y 1,800 metros de altura, a 3 kilómetros de la Hacienda La Victoria y a 32 kilómetros de Santa Marta, con suficiente agua fresca y cristalina. Lo compró y lo bautizaron Hacienda Cincinnati. Eso fue en 1898. A partir de ahí, los Fly contrataron mucha gente para empezar a remover la selva a punta de hacha y machete.
Construyeron la casa para la familia, las viviendas para los trabajadores, la bodega para los suministros, los corrales y establos para las mulas, los patios de secado del café, un aserradero para cortar la madera para las construcciones. Adecuaron también los caminos para las mulas dentro de la hacienda, pero también el camino hacia Santa Marta. Y entonces empezaron a trasplantar los cafetos desde el recuerdo. Ese primer año se calcula que trasplantaron unas 20.000 maticas. Desde el comienzo, Orlando planificó bien su hacienda, destinando terrenos para ir extendiendo poco a poco la plantación con caña de azúcar para producir panela y melaza, los pastos para los animales y la zona de huertas para todo tipo de vegetales, tanto nativos como importados, zanahorias, apio, coliflor, pepino, frijoles, arvejas, papas, lechuga. Obviamente Cincinnati también tenía una planta eléctrica que le daba luz a toda la finca y ponía a funcionar la maquinaria necesaria para procesar el café. Mejor dicho, la idea era asegurar la autosuficiencia. En los años siguientes, los Fly ampliaron su hacienda, construyeron una casa mejor y más grande para ellos, que los trabajadores llamaban la Casa Grande. El negocio del café iba bien y aunque durante la guerra civil de comienzos del siglo pasado la vaina se intentó poner difícil, los Fly se la ingeniaron para superar ese tiempo. El mayor problema era conseguir personal, pues el ejército hacía batidas para reclutar hombres y muchas veces llegaban a las fincas y se llevaban no solo a los trabajadores, sino también los animales, las mulas, las vacas, las gallinas, lo que fuera. Menos mal Cincinnati y también el Recuerdo y la Victoria estaban bastante aisladas de Santa Marta y así los reclutadores no llegaban muy seguido. Cuando se escuchaba el rumor que un contingente de soldados iba subiendo, los trabajadores se metían en la selva con mulas y todo y pasaban allí escondidos las noches hasta el otro día. Orlando sí no tenía ningún problema, pues él era ciudadano norteamericano y podía movilizarse hasta Santa Marta a recoger correo, comprar provisiones y hacer negocios. Dicen que en 1902, cuando la plantación empezaba a producir su primera cosecha, había alrededor de 100 trabajadores permanentes allá en Cincinnati. Carpinteros, albañiles, mecánicos, recolectores, arrieros, cocineras, lavanderas, un capataz, un contador y un jefe de almacén. Muchos con su familia, mejor dicho, todo un pueblo. Durante la época de cosecha, Orlando proyectaba películas para todos los trabajadores y sus hijos. ¿Se imaginan esa delicia? Todos los peladitos sentados allí en el piso de la terraza de la finca viendo cine, bajo el cielo estrellado de la Sierra Nevada y con los sonidos de la selva como telón de fondo. Dios mío. Muy cerca de Santa Marta, por los lados de donde alguna vez estuvo Villa Italia, es decir, antes de pasar la línea del tren saliendo de Mamatoco hacia Minca, los Fly construyeron una casa finca con la idea de que les sirviera de hogar de paso, podríamos decir, cuando estaban en Santa Marta, que venían aquí por cuestiones de negocio o hacer vida social, y le pusieron el nombre de Quinta Bolívar. En 1910, ya Cincinnati y Quinta Bolívar eran el orgullo de los Fly. 700.000 árboles de café que se exportaba verde o tostado, unas 240 mulas para el transporte de los bultos, producción plena de azúcar morena, fabricación de mantequillas, quesos y helados para el mercado local, disponibilidad todo el año de agua potable, energía eléctrica, línea telefónica, mejor dicho. También ofrecían vivienda a sus trabajadores y en lo posible les enseñaban a leer y a escribir. Eva, o la niña Eva, como le decían los trabajadores, le recordaba siempre a Orlando, o a Mr. Fly, como le oía a mi papá que le decía cuando nos hablaba de él, que vivir allá en Cincinnati era lo mejor que les podía haber pasado en la vida.
Sus hijos crecían sanos, rodeados de naturaleza, libres de las pestes y de bichos causantes de enfermedades de las zonas bajas y cálidas. El agua que consumían era pura, las frutas y los vegetales se fertilizaban con estiércol y nada de químicos. Los pollos se alimentaban de semillas naturales, de insectos y del maíz cultivado por ellos mismos. Con los cerdos igual, comían maíz y los restos de las cocinas. Las vacas y las mulas también, pura grama cultivada por ellos. Ningún pesticida, ni herbicida, ni ningún otro tóxico usaban allá en Cincinnati. Todo era lo más natural del mundo, rodeados de pájaros de 1000 colores, guacamayas, mariposas amarillas y azules, rosas, orquídeas y la selva pura. ¡Qué delicia! Ni la familia Ingalls. Estando una vez de visita en 1911 en el consulado americano en Santa Marta, los Fly coincidieron allí con un biólogo gringo que había llegado el día anterior vía Puerto Colombia, Barranquilla y Ciénaga y estaba tratando de arreglar algunas cosas para una expedición que quería hacer para estudiar los pájaros de la Sierra Nevada. El cónsul gringo los presentó y los Fly de una lo invitaron a que se fuera con ellos para Cincinnati y que montara allá su campamento base de la expedición. El man, que se llamaba Melbourne Carricker, pero le decían Mel, aceptó de una y se instaló en Cincinnati. Enseguida empezó sus expediciones por toda la zona de San Lorenzo y Carmelita, la hija mayor de los Fly, que acababa de regresar del colegio en Nueva York, lo acompañaba en esas expediciones. Pues esos dos se enamoraron y al poco tiempo se casaron en Michigan. Regresaron a la sierra y empezaron a vivir en Cincinnati. Mel siguió con sus expediciones por todos lados en la sierra, los valles de los ríos de la vertiente norte, también por la Ciénaga Grande de Santa Marta, y Carmelita quedó embarazada en 1915 de su primer hijo, al que llamaron Mel Jr. Carmelita, a la que le fascinaba acompañar a Mel a sus excursiones y aprender de pájaros, siguió acompañándolo con el bebé de brazos, montándose en mulas, en canoas, en barcos a vapor, y así fueron a parar al Casanare, al páramo del Cocuy, a Santander, a las selvas del Pacífico, siempre recolectando y estudiando pájaros. En 1917 nació su segunda hija y ahí sí decidieron establecer su propia finca cafetera. Y así nació Vistanieve, al lado de Cincinnati. En el libro llamado Vistanieve, del hijo mayor de Carmelita y Mel, o sea, Mel Jr., también biólogo y a quien tuve la oportunidad de conocer de refilón en una visita que hizo al Inbemar por allá en 1987, si no estoy mal, hay unas descripciones detalladas de la vida en las haciendas Cincinnati y Vistanieve de las familias Fly y Carricker en los comienzos del siglo XX. Eso debió ser un paraíso allí en el corazón de la Sierra Nevada de Santa Marta. Les recomiendo que busquen el libro y que lo lean con calmita, sin afanes, para que lo disfruten al máximo. Es una publicación de Cenicafé y de la Federación Nacional de Cafeteros, publicado en el 2002. Vale la pena, vale la pena. Hasta aquí esta bella historia. Solo me resta decirles que pueden compartir este audio y todos los audios del podcast con quien quieran, con sus amigos, hermanos, tíos, primos, compadres, con la gente de aquí o la gente de más allá, con todo el mundo. Lo único que busco con eso es que cada vez más y más gente conozca nuestra historia, nuestras tradiciones, que empecemos a valorar lo que somos y así nos demos cuenta lo importante que es cuidar y proteger a esta bella ciudad, a Santa Marta. La próxima semana estaré aquí con un nuevo episodio hablándoles de algunos de los pescados más samarios que el morro. Estén atentos a mi cuenta de Instagram y síganme en Spotify o en la plataforma digital que ustedes prefieran. Ya saben, me encuentran fácil bajo el nombre
del Caribe y otros tulipanes. Soy Carlos Flores Urbina, muchas gracias por escucharme y chao.